Ramiro es un argentino que nació en la provincia de Córdoba, en Argentina. El chico que perdió 2 órganos atrás. Quiero que me digas 3 fuck-ups que has tenido o bien como profesional o como emprendedor. Hice la migración masiva de saldos y migré todos los saldos al revés. Y eso fue una cagada grande. Sepia comienza en 2016. Es una locura ver que tu proyecto llega a manos de la reina y que encima la reina te reciba con ropa de sepia. A mí lo que me gusta de este podcast es, no necesariamente tenemos que hablar de ventas, o sea, sí que hay partes que podemos pasar y demás, pero sobre todo me gusta hablar con emprendedores de este tipo de situaciones y demás. Entonces, si podemos invitarlo al CEO de Sepia, que seguramente tiene un par de historias ahí chulas de contar sobre la tecnología, sobre situaciones, el premio que le dio la Casa Real hace no mucho. Eso fue una locura. Es una locura ver que tu proyecto llega a manos de la reina y que encima la reina te reciba con ropa de... La reina usa ropa de sepia. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y cómo ha llegado a eso? Una locura. Yo a Sepia lo conozco desde hace muchísimo tiempo. De hecho, recuerdo que Fede me había contado que estaba trabajando en la oficina y recibió un mensaje del encargado de la tienda de que se va a la tienda porque estaba el rey en la tienda. Una locura. Y él dijo, no, que me estás vacilando. El rey se fue a una tienda de sepia en Madrid. Sí, en pleno Hortaleza. En carrera Hortaleza. Y dijo, no, me estás vacilando, y entró a las cámaras y estaba el rey ahí. Entonces se fue corriendo para la tienda y estaba el rey ahí. Bueno, saludaron todo. Y ahí quedó muy buena relación. Y luego, no me acuerdo si recuerdo, creo que después fue la reina. Y le hizo un pedido de camisetas, blazer y tal. Y es una locura. O sea, no sé, para el que no conozca Sepia, ¿qué es lo que hace Sepia? ¿Cuál es el diferenciador en la tecnología que tienen? Sepia está en todos lados, en el Corte Inglés está también, ¿eh? O sea... Exactamente. Sepia lo que hace es moda inteligente. Hay una tecnología, hay un desarrollo detrás del tejido, de los hilos y lo que es la confección de la prenda en sí, que lo que hace es que esa prenda, primero, sea reutilizable, y segundo es que, como característica de las prendas, no se mancha, no se arruga, es ropa que va muy ligera para el día. Y bueno, hay 2 tipos de tecnología, una tecnología más para invierno, una tecnología más para verano. En invierno, que puedes ir con poca ropa de sepia, estés súper abrigado, y en verano que puedes ir con ropa de sepia y vas a sentir que no tienes nada puesto. Sí, es increíble. Sí, a mí me parece increíble. Y ya te digo, yo esto de sepia lo conozco desde hace tiempo. Me imagino que deben de tener algún tipo de patente en su tecnología y demás, porque es muy, muy especial. Además, creo que no se manchaba y no se doblaba o algo así. No se mancha, no se arruga. La verdad que es espectacular. No se mancha y no se arruga. Y bueno, además, hoy se está desarrollando mucho más en lo que es la variedad del producto, ya que bueno, lo principal vendría a ser todo lo que es la parte de camisería y ropa más de trabajo, pero se está desarrollando mucho más lo que es el abrigo outwear, tanto de verano como de invierno, yendo un poco también a una moda más casual, con pantalones cargos, sudaderas. Te voy a cortar aquí porque todavía no te has presentado y es importante. Me parece que eres el fundador de Sepia, de lo bien que hablas de Sepia. Yo también soy fan, pero no. Regalé en Navidad a mi padre, le regalé una camisa del Corte Inglés. Pero bueno, ¿quién eres? ¿Quién es Ramiro? ¿A qué te dedicas? Y bueno, ya que estás, ¿qué es Sepia para ti también? Porque estamos hablando de Sepia. Bien, perfecto. Bueno, Ramiro es un argentino que nació en la provincia de Córdoba, en Argentina, no en Andalucía, y que hace 4 años eligió España para vivir y para seguir desarrollándose como profesional. Hoy actualmente tengo un proyecto que se llama FinTeam, que lo que hago es prestar el servicio de CFO externo, de contabilidad, controlling y todo lo que sea relacionado con finance en un modo o en un concepto mucho más completo de lo que presenta el servicio que presenta una gestoría o una consultoría. Y Sepia para mí es el proyecto más importante con el que estoy trabajando hoy en día. Por dos motivos. Primero, por el equipo, por la gente que hay dentro, por Fede, que bueno, ya hace unos meses tengo una muy, muy bonita relación con él. Y segundo, a nivel de producto y eso que lo que busco es que el proyecto me atraiga no solamente desde lo que se haga o desde lo que se pague por ser CFO externo, sino que realmente me siento involucrado con lo que hacen o identificado. Claro, es un proyecto muy chulo y es una scale-up española. Yo te decía antes que no sé si me suena si han pasado por Lanzadera o no. A mí me suena de algo que... Fede ha estado en Lanzadera.
Ah, Fede estuvo Sí, entonces. Fede estuvo en Lanzadera. Sí, sí, no sé en qué año, porque Sepia comienza en 2016. Ya tiene casi 10 Bueno, años. Lanzadera va por ahí también, creo que tienen 11 12 años, o sea que igual fue de los que estuvieron por ahí. Debe haber sido de los primeros. Si lo ves a Fede, es muy, muy joven. Ojalá pueda venir al podcast. Dile que venga, por favor, Fede. Sí, Fede Viene al tiene que venir. Pero el tío lo ves y parece de 20 y algo de años. Tiene mucha energía, tío muy majo. ¿Tú tienes 20 y tantos años? Tiene 30 y no lo voy a decir. Por respeto. Ah, bueno, no se puede saber. Bueno. No lo veo. Nos metemos todos en el Facebook de Fede y lo vemos a ver cuándo fue su cumpleaños y tal, que tampoco es un secreto, pero vale. Pero no, que es una persona muy, muy joven en su espíritu. Sí, su forma de ser, ¿no? Irradia mucha energía. Sí, es un espectáculo. Qué guay, qué guay. Muy bien, tío. Bueno, pues has fundado FinTeam, ¿vale? Una empresa que ofrece servicios de CFO externo, toda la parte de gestoría, pero con un lavado de cara, ¿no? O sea, entiendo que no es típica gestoría tradicional que al final, pues yo por ejemplo con la mía llevo 3 años trabajando y no sé cómo se llaman. Que bueno, que ¿Dónde encajas? Claro, que también una gestoría te diría, claro, si no sabes nada de nosotros es que todo va bien, eso es bueno. Pero por otro lado, al mismo tiempo tampoco me aportan ningún valor adicional más allá. O sea, no... bueno, yo sí que es cierto que tengo un CFO externo ahora mismo, que estoy muy contento con él, que se llama Chema, pero hasta que no contraté a Chema, la verdad es que estaba todo muy tal. Entonces, tú entiendo que aportas valor adicional con tus servicios, luego toda esta parte de CFO externo, reporting y demás es algo bastante novedoso también. Coméntame un poco en qué consiste todo esto. A ver, creo que lo que busco diferenciarme del resto de consultoras o gestorías es que trato de crear finance y trato de ser parte del equipo. Ese es mi objetivo, ser parte del equipo, ser parte del día a día. Entender el negocio desde dentro para poder aportar valor. Exactamente, ser parte del negocio y para eso, para ser parte del negocio y entenderlo lo más completo posible, tienes que meterte dentro. ¿Y qué valor aportan este tipo de servicios? Porque claro, para mí la gestoría es quitarme marrones que no quiero hacer. O sea, la contabilidad, fiscal, tal, que son cosas que a mí me quitan foco de mi empresa, o sea, porque yo prefiero hacer otras cosas y que para mí son un marrón. O sea, que a mí la gestoría me quita un marrón, pero todos tenemos una gestoría. Pero lo tuyo, creo que más allá de quitarte marrones, que también aporta... Sí. A ver, una gestoría te quita todo lo que es la parte de ejecución, ¿no? La parte operativa y que te puedas desligar de lo más básico que necesita cualquier negocio, pero creo que la gestoría no te aporta lo que es la parte de estrategia. Que tal vez una consultoría... sí te puede aportar una parte de estrategia, pero más con un entregable y no estar involucrado en el día a día del negocio. Entonces lo que viene a hacer FinTeam viene a tomar lo mejor de la gestoría, que es quitarte la parte operativa, tanto de contabilidad, de impuestos y laboral, fusionarlo con la parte de consultoría, pero bajándolo a un nivel de entendimiento general para todos sin ser 100% técnico y que realmente el usuario o el cliente entienda lo... Y ejecución de esa estrategia, ¿no? O sea, había una de las cosas que me decías antes es que tú te bajas a nivel de ejecución del día a día de la empresa, que uno de los valores principales es que te implicas, entiendes muy bien la actividad de la empresa y trasladas toda esa parte estratégica financiera que igual está muy... macro, está muy arriba, la bajas a tareas, a trabajo del equipo, a cosas muy concretas que hacen que la empresa pues sepa qué es lo que tiene que hacer, porque ese es un problema también. Comentábamos antes, ¿no? Que ya no solo en ventas, pero sino en general, en cualquier área de una empresa. Claro, tú le preguntas a una pyme normal, ¿tienes objetivos para 2026? ¿Qué vas a hacer? Facturar el doble. Facturar el doble. Me decías un ejemplo de un cliente que te decía una cantidad y se la bajaste a X por menos, porque decías tú, a ver, si no tienes un plan, si no sabes qué es lo que vas a hacer para llegar ahí y demás, no tiene sentido. No, tú te metes en ese plan también, de qué es lo que hay que hacer para llegar a todo esto. Sí. A ver, hasta hace un par de años tener un CFO era un privilegio, porque era algo que solamente se lo podían permitir una pyme que facture X importe o una scale-up o una empresa muchísimo más grande. Hoy creo que está mucho más democratizado eso y también se está viendo más la necesidad de tener un CFO y alguien que te ayude en la estrategia, incluso en instancias más tempranas del desarrollo del negocio, porque al final...
se aporta muchísimo valor cuando tienes a alguien que conoce del negocio, que conoce de números, que conoce de métricas, y yo creo que el finance tiene que ser esa base que te potencie y que te dé herramientas para tú como founder, como CEO, te puedas anclar obviamente para tomar mejores decisiones, entender qué pasa en tu negocio a tiempo real, que es muy importante. Yo también, habiendo conocido tantos emprendedores y que conozco de Lanzadera, por ejemplo, que estamos aquí en Valencia a 20 metros de Lanzadera, claro, esa es una cosa que veo en el día a día. Y de hecho en Lanzadera te dicen una cosa o sea, hay una cosa que a mí se me quedó grabada, y es, dicen, las empresas principalmente, las startups mueren por dos razones. La primera, bueno, están más o menos al nivel, ¿eh? Una de las razones es por problemas de socios, o sea, porque tú y yo nos sentamos a montar algo, al principio todos son sueños y todos son alegrías, pero cuando empiezas a ejecutar nos damos cuenta de que igual yo pongo más sobre la mesa que tú, o lo que tú haces no aporta lo mismo que lo que yo hago, aunque los dos hagamos mucho. No hay impacto de socios. Efectivamente, pacto de socios y demás, ese es algo que dicen muchísimo en Lanzadera. Y otra de las razones es el tema financiero, que no se tiene control en el cash flow, ni siquiera a nivel de cash flow, o sea, en otras palabras, no sabes a nivel, o sea, no sabes qué está pasando en tu empresa, o sea, sí, tú estás vendiendo, pero también estás pagando nóminas, pero también estás y no entiendes ni sabes nada de esto, y es muy importante estar al día a día, ¿no? Además cuando tienes dinero en el banco es muy fácil gastarlo, es muy fácil hacer algo con el dinero. El problema es que tienes que ver para qué utilizas ese dinero, qué retorno va a tener y cómo te va a implicar en el cash flow futuro, ¿no? Recién comentábamos esto de, bueno, hoy tengo una posición de caja de, no sé, 500K y bueno, lo tengo que utilizar para pagar el servicio de mis clientes, que serán 6 meses. ¿Qué hacemos con ese dinero? Y bueno, utilízalo para algo, o lo pones en funcionamiento para que te genere algún tipo de interés, o bien sales a pagar proveedores por adelantado con alguna tasa de descuento. Es que al final el dinero lo tienes que mover, lo tienes que saber utilizar, y si tienes poco dinero tienes que también saber administrarlo, ¿no? Pero Ramiro, estás hablando de cosas que son esenciales para cualquier startup o pyme a nivel financiero. ¿Tú qué experiencia tienes en este mundo? También véndete un poco a nivel de... porque también, claro, no es lo mismo que seas un chaval que no eres un chaval, tienes 33 años, camino 34. Pero pareces más joven. Pero que no es lo mismo que todo esto te lo lleve a alguien que no se acaba de salir de la carrera y ha trabajado de auditor junior en Price, que el recorrido y la experiencia que tienes tú. O sea, coméntanos un poco el profesional que has hecho, dónde has estado, qué ha pasado. Bien, lo que pasa primero a nivel de cuando alguien emprende, yo creo que también se peca mucho de querer hacer todo y de querer ser experto en todo, y al final no terminas siendo un experto en todo. Creo que... No, experto nunca. Claro. Pero sí que es cierto que al principio tienes que tocar todos los instrumentos. Y luego te desarrollarás más en alguna parte, pero llegará el punto en que necesitarás de expertos en marketing, expertos en operaciones, expertos en finance o lo que fuere. Y ahí es donde creo que existe el valor de tener a alguien que esté sobre el negocio, que te ayude y que te aporte. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo del mundo de las Big Four. Tuve la suerte y el mérito también de haber trabajado en dos Big Four, 4 años en Deloitte, en auditoría, y luego, bueno, haber dicho de que no quería continuar más nada con lo que era Big Four y consultor y tal, y caí un año en KPMG. Bueno, tema aparte, cómo llegué a ese trabajo, habiendo dicho que no volvería a consultoría, pero bueno, finalmente lo acepté. Y creo que trabajar en este tipo de lugares, primero, es muchísimo sacrificio, porque tienes que trabajar mucho y son muchas horas. Obviamente el salario no es lo mejor del mundo. Sobre todo si lo mires a coste por hora, ¿no? Porque tú puedes decir, joder, acabo de salir de la carrera, tengo 22 años y me pagan, yo qué sé, me lo invento, no tengo ni idea, 1.800, 2.000 euros netos al mes. Me parece mucho igual. Mucho, incluso menos, 1.500. Pero no sé, pero yo tengo muchos amigos que han pasado por ahí, pero yo personalmente tengo Tú dices que tienes la suerte de haber estado ahí, y yo tengo la suerte de no haber estado ahí. Pero sí, al final lo que yo veo en esto es que, me lo decías tú antes, que había días que terminabas a las 5 de la mañana. Entonces, al final, por mucho que cobres, si diluyes el coste por hora, o sea, te quedas en que... Es mínimo, pero bueno, esto
lo aprovechaba porque al final eran horas que luego me lo compensaba en días libres y tal. Y personalmente me compensaba, pero sí que el desgaste físico y mental de trabajarlo se siente después. En el momento no te das cuenta porque es muy gratificante llegar bien a los tiempos a presentar a presentar cuentas, a presentar un reporte o a presentar lo que sea. Y eso era lo que me compensaba y lo que yo asumía como beneficio para quedarme como un loco hasta las 5 de la mañana sacando un balance, ¿no? Para ti era muy gratificante hacer tu trabajo bien y cumplir tu... Extremadamente gratificante. Era lo que en ese momento más me llenaba del mundo de consultoría, que en paralelo a eso iba aprendiendo un método, una forma de trabajo. Tenía también la oportunidad de trabajar en muchas industrias muy distintas, porque bueno, en mi caso que trabajé en auditoría y siendo un auditor que pasó por muchos clientes, tuve la oportunidad de auditar fábrica de aviones, tuve la oportunidad de auditar empresa agropecuaria, una radio, bueno, no sé, una variedad de industria que cada cliente nuevo era una oportunidad de aprender un nuevo modelo de negocio, entender cómo funciona el mundo de esa empresa en particular y a su vez de conocer otros tipos de profesionales. Conocer los negocios desde dentro, ¿no? Exactamente. Porque claro, como auditor, más estando en una Big Four, no solamente vas a ver números, sino que tienes que conocer de procesos, de controles, tienes que ver riesgos y es mucho el análisis y el trabajo que hay detrás de eso. Y quiero hacer un pequeño inciso, pero como titular aquí había una cosa que decías que el haber trabajado con tanta presión y tantas horas y tanto estrés te ha causado un burnout y perder 2 órganos. Sí, o sea, sí. Órganos. Dos. ¿Cómo funciona todo esto? Como titular, la verdad es que es muy impactante. El chico que perdió 2 órganos trabajando en consultoría. Bueno, al final termina siendo un poco la consecuencia de la elección que hice, ¿no? Y de haberme implicado tanto en ese trabajo y en esa dedicación. Que bueno, hoy te digo físicamente al final no vale la pena. Porque prefiero estar completo y sano y poder tomarme una cerveza sin ningún problema, que cosa que no puedo hacer. No, porque claro, al final me termina afectando, no tener vesícula sobre todo. Llevamos un órgano, nos falta el otro después. Sí, ¿no? el otro es el apéndice y fue el primero, ese servía menos, pero bueno, me dijeron que no servía tanto, yo creo que me gustaría tenerlo igualmente. Pero bueno, eso fue un poco la consecuencia de haber optado por llevar ese ritmo tan acelerado, frenético. Pero es un tema mental, o sea... Es un tema mental, al final, o sea, ¿cuánto te exiges tú? Eso es. Si bien obviamente existe esa presión laboral de querer hacer lo mejor posible y de ser los mejores, y si uno empatiza un poco con esa idea, que era un poco mi idea de tratar de ser el mejor y hacer las cosas lo mejor posible, te vas a un extremo. Y bueno, llegado el punto... pero a nivel mental. Porque que ese es el tema. A mí lo que me resulta muy heavy, que bueno, habrá mucha gente que esté más versada que yo en esto, pero es cómo... estar durante, me imagino que años, viviendo con estrés, con responsabilidad, con tal... día sí, día también, te causa estragos físicos. Exacto. O sea... El tema, algo que me pasaba a mí y que le debe pasar a un montón de gente, es que en mi caso no sentía el estrés físico o el estrés mental. Sí que obviamente en mi cabeza el fin de semana estaba todo el tiempo pensando y luego cuando comenzaba el lunes tenía muchas ganas de comenzar ese trabajo o de terminarlo, ¿no? Hasta que llegó el punto de que el cuerpo dijo, basta, hasta acá llegaste. Lo seguí exigiendo y ya ¿Cómo fue ese momento en el o sea, cómo te das cuenta de que el cuerpo dice basta? Y en ese momento lo primero que me cae fue la apendicitis, que la verdad que yo tenía un cuerpo sano y de momento me cae una apendicitis y a la semana de haber estado en operación en el quirófano ya estaba trabajando de nuevo, tomé un bus para ir a un cliente. Pero claro, para mí era un sacrificio, o sea, estoy en esta situación, pero yo igualmente quiero trabajar y después durante todo ese año que tal vez me debería tomar un poco de tiempo más de recuperación, te digo 2 semanas y no haber tomado ese bus, que bueno, un poco me había lastimado, tal vez era concentrarme un poco más en haber pensado qué había pasado y frenar un poco y no, fue al revés, seguí incrementando ese ritmo, me siguieron cayendo muchos clientes, mucha presión,
hasta que me salta lo de la vesícula, que es otra operación más, y dije, ¿qué me está pasando acá? Pero de la vesícula, ¿cómo te das cuenta de que tienes un problema? O sea, No, el cuerpo, a ver, tanto el apéndice como vesícula son dolores que te aparecen, que son muy puntuales. Y muy fuertes, o sea, te muy empezó un fuertes. dolor súper fuerte, vas a hacerte unas pruebas y te dicen... Y no queda otra que sacarlo. Entonces, claro, cuando me cae ya la segunda, era de nuevo pasar por quirófano, cirugía, recuperación. Y ahí nada, me he dado cuenta de que no estaba bien para seguir continuando. ¿Cómo relacionas esos dolores con la parte del estrés? Porque eso también es algo que a mí no sé, o sea, no sé si era evidente en esa época o no, porque de nuevo estás diciendo, claro, algo que es mental, se traslada a algo físico. Entonces, todo depende, ¿cómo te das cuenta de eso? Todo depende de cómo manifiestes las emociones. Cada uno manifiesta las emociones distinto. En mi caso, va todo al estómago. Como hay otro tipo de persona que manifiesta emociones o no manifiesta las emociones y se lo traga todo y tiene migrañas todo el día. Por ejemplo, ese es un caso de los más típicos de que estás estresado y no te estás dando cuenta. Siempre que cuando tienes una manifestación física del cuerpo es porque hay algo en la cabeza que no está haciendo bien y es el cuerpo que te está diciendo algo tienes que parar. Eso es así y eso me igual es porque fumabas o sea, no sé, o sea, claro, también puede ser que hagas algo mal, que no fumabas, o sea, pero que igual también puede ser algún mal hábito o algo para nada. De hecho, tomaba poco alcohol, nunca me he drogado, nunca nada, y al final me termina saliendo esto en el cuerpo, súper deportista también, me termina saliendo así, se me manifestó así, y hasta que comienza un proceso con psicólogos y comienzas a entender un poco cómo funciona tu cuerpo. Cada cuerpo y cada cabeza es muy distinta. Y bueno, fue un tiempo primero reconocer cómo se manifiestan las emociones en el cuerpo de uno, y una vez que lo reconoces, cuando comienzas a sentir algo en el cuerpo, sabes que tienes que solucionar otra cosa que no está precisamente de acá para abajo. ¿Y a día de hoy sigues trabajando esa parte de alguna forma? Al día de hoy, bueno, algo que habíamos comentado, yo intento sábados y domingos no abrir el ordenador. Luego sí, de lunes a viernes trabajo hasta máximo 9 de la noche, trato de no excederme de eso, y lo manejas con deporte, lo manejas con breaks, con pausas, porque por ahí el perfil del financiero es encerrarse mucho en los Excels y estar muy metido en eso y cálculos y números y nada, llega un punto que si te trabajas con algo puede ser muy estresante y lo mejor es que sepas reconocer ese momento y te tomes un descanso, te pasas y te tomes un café o salgas afuera, tomas un poco de aire y a la media hora lo resuelves como si nada. Claro. Pero lo tienes que reconocer. Yo tengo un perfil de darle mucha vuelta a las cosas que estoy tratando de... He escuchado cosas parecidas de programadores y de gente técnica que está muchas horas delante de la pantalla. Ni me imagino con el código de lo que deben... Claro. Es resolver problemas todo el rato y estás ahí, pim. Y me decías que tenías un pequeño ritual, que te gustaba mucho el café de especialidad y que uno de tus pequeños rituales para desconectar un poco y tal, ¿no? Es un poco costoso el ritual, porque claro, hoy el café de especialidad está arriba de los 3,20 € por lo menos en Barcelona. Acá... Bueno, aquí has pagado 3,30 €, o sea que sí. Es un poco costoso, pero sí, al final es... a mí tomarme un buen café no es solamente el hecho de tomarte un buen café, sino de hacer esa pausa, de estar 15-20 minutos al sol, disfrutando un buen café si te gusta, y si no te gusta igual la vas a pasar bien. Pero lo que busco es eso, esa desconexión de, por ejemplo, esto es algo, detesto los días martes. Entonces todos los martes, y sí, para mí es el peor día de la semana, porque el lunes comienzas con energía, el martes estás muy lejos del viernes, el lunes está muy cerca del domingo, el martes es el peor de la semana. Entonces lo que hago los días martes para recompensarme un poco, me voy a tipo 3 de la tarde, un cafecito al sol y con eso ya levanta mi semana y cambia mi semana por completo. A mí me pasa igual, yo tengo esos momentos, no exactamente como tú, obviamente cada uno tiene los suyos, pero... a mí, por ejemplo, hay dos cosas que me relajan también. Una es muy parecida a tu ritual, pero son los fines de semana. A mí me gusta mucho el sábado y el domingo por la mañana hacer algo de ejercicio y luego irme a tomar el café aquí, bueno, donde te he llevado ahora,
y quedarme ahí. Y o me quedo pensando o escuchando un podcast o escuchando música o hablando con ChatGPT, que es otro hábito que he empezado a coger. Pero hablo de mierda, ¿eh? O sea, hablo de, oye, ¿qué pasó a los romanos en tal? O cuéntame no sé qué, o mira, a nivel de inversión, o sea, no sé, hablo de lo que se me ocurra, es tal. Sí, sí. Y estoy tomando el café, me pido 1 o 2 cafés y me quedo ahí. Y hay días que me quedo media hora y hay días que me quedo 2 horas y media. Me pasa igual. Y tal, o sea, y bueno, te desconectas, te desenchufas y tal. Y otra que me gusta hacer mucho, que por eso siempre, porque yo sí que trabajo también algunos fines de semana y eso, pero sí que es cierto que los domingos por las tardes me gusta... ¿La semana? Sí. Que bueno, es eso. Y es como que me tomo, a mí mentalmente es un poco parecido a lo tuyo con el martes, pero a mí con el domingo por la tarde, que es, el domingo por la tarde es, no quiero no hacer nada el domingo por la tarde. Okay. O sea, quiero quedarme viendo una serie o no haciendo nada, o sea, no quiero hacer nada, quiero estar sin hacer nada el domingo por la tarde. Y así desconecto y me pongo alguna tontería o algo y pienso en la tontería y tal. Pero sí, yo lo hago exactamente igual. Recomendación, está bien por ahí planear la próxima semana el día viernes por la tarde. Es algo que me funciona y lo he empezado a aplicar este año. ¿Planear de hacer planes? No, digo planear de planificar la semana laboral. El viernes por la tarde. El viernes por la tarde, organizar los meetings, organizar cómo vas a distribuir el trabajo y tal. Entonces, sábado y domingo te lo tomas completamente libre y ya comienzas el lunes con tu calendario, obviamente lleno y de muchísimos colores, pero no está mal. Te la tomo. Me funciona, lo he empezado a aplicar este año. Y la verdad que va muy bien. Yo en mi caso es que voy casi a diario, o sea, me planifico muy al momento. No tengo como un día de planificación. Pero también es cierto que yo tengo muchísimas reuniones, entonces mi planificación prácticamente son las reuniones. Pero bueno, es lo que tiene, ya cambiará. Joder, pues muy interesante, tío. La verdad es que a mí me rompe mucho la cabeza eso de que a nivel mental puedas estar en un estado que te afecte físicamente y además internamente, o sea, en órganos. Sí. O sea, eso me parece súper loco. O sea, cómo es el cuerpo, ¿eh? O sea, es una cosa tremenda. Sí, y todo, a ver, al final que es una elección que uno mismo elige, sí que es muy difícil reconocerlo y salir de ahí, porque he tenido personas que me han dicho, pero tú estás loco, ¿cómo te vas a quedar hasta las 5 de la mañana? Y bueno, pues no era trabajo que hay que sacar. Claro. Luego te das cuenta que al final es trabajo y el trabajo, o sea, no te va a devolver todo lo que vas perdiendo, ¿no? Sí. O pierdas amistades, o pierdas pareja, o pierdas momentos únicos de familia. Que te motive o no te motive, hay más cosas en la vida, básicamente. Exactamente. Sí. El trabajo siempre va a estar. Eso. Tú puedes vivir para tu negocio o hacer que tu negocio te ayude a vivir a ti. Y un problema que tenemos mucho en común las startups, las empresas que están empezando, o muchas pymes, incluso pymes que llevan 25 años, 30 años con actividad, es que, y creo que es uno de los mayores retos que tiene cualquier emprendedor al principio, es pasar de esa fase que nos ocurre a todos cuando empezamos con un negocio, que es el emprendedor vive para la empresa, o sea, sacrificas horas, trabajas mucho, tal, y hacer ese cambio de paradigma que es, vale, tengo que conseguir que la empresa empiece también a no depender solo de mí, a tener un plan, una planificación. Entonces, yo creo que el valor para mí principal de los servicios, de unos servicios como los que dices tú o de un CFO externo, es que te ayuda a poner un mapa con hitos o sea, te ayuda a marcar ese camino. Exacto. Porque lo que yo veo con startups y empresas que hablo todos los días y hablo todos los días con muchas, es que no tienen ni puta idea. O sea, viven en el día a día, pero no saben qué es lo que tienen que hacer para salir de ese bucle. Y esto te permite entender qué es lo que tienes que hacer para salir de ese bucle. Que lo hagas tú o no lo hagas es cosa tuya, pero por lo menos sabes qué es lo que tienes que hacer para llegar ahí. Y piensan que para salir de ese bucle la única opción posible es buscar financiación. Pero claro, una vez te cae la financiación porque la consigues, ¿no? Tienes suerte de que tu proyecto gusta. Sí, o buscar financiación, o trabajar más horas, o rezar a Alá para vender más, o sea, pero da igual, cada una tiene su rollo, pero exactamente. El tema es que no saben. Claro, y te llega ese dinero y luego tienes ¿qué haces con ello? Porque si tienes el dinero ahí no te dices para nada, primero, si no tienes un plan claro, no te lo van a dar. De eso seguro. Y que luego, si tienes suerte y tu plan gusta y tu negocio va bien, ok, te dan el dinero, pero bueno, ¿qué haces con eso? Porque no puedes salir a quemarlo, porque es dinero que luego tienes que devolver. Entonces, claro, creo que es muy importante tener
controlada la parte del finance y de los números y de las métricas y del reporting. Estoy de acuerdo, o sea, es salir de ese bucle, tío. O sea, para mí es eso, ese es mi objetivo también, o sea, a nivel personal, a nivel profesional, a todos los niveles. Tú cuando tienes un negocio, o sea, esto no va de tener un negocio rentable, esto va de tener un negocio rentable y escalable. Y ojo, escalable no tiene que ser, joder, que tengo una empresa que factura 1 millón y la pongo en 5 millones en 2 años. También puede ser, o sea, igual la palabra escalabilidad está mal escogida, pero a donde voy yo es, tú no puedes ser un esclavo de tu negocio. O sea, al principio sí que lo tienes que ser y veo también mucho emprendedor que, bueno, no sé si se le puede llamar emprendedor, que es todo lo contrario, que es como, no, yo a las 5 termino y cierro el ordenador y me voy y no sé qué. Yo, pero tío, si hay todo esto que hacer, si hay no sé qué. O sea, ni tanto ni tampoco, pero sí que es cierto que tenemos que aspirar a avanzar, a crecer, Sí, pero a evolucionar, a dejar de ser, también dejar de ser el emprendedor que lo hace todo para empezar a hacer un negocio, ¿no? Efectivamente. Empezar a delegar, cómo importante es eso, y lo que decías tú antes, ¿no? Claro, al principio al emprendedor, al CEO, a quien sea, al founder, le toca un poco tocar todos los instrumentos y te toca aprender. Y no vas a tocar ninguno súper bien, pero esa es otra. Si tú montas una empresa y eres empresario, ser empresario no es hacer lo que a ti te gusta todo el tiempo. Ser empresario es hacer también las cosas que no te gustan, pero que tu negocio depende de eso también. A mí, por ejemplo, personalmente la parte financiera pues me da una pereza del demonio, pero me tengo que meter con el cash flow. Lo tenemos, lo estamos trabajando, lo tienes que presente. Claro, o sea, lo tienes que tener, no puedes no tenerlo, sobre todo si ya empiezas a crecer en equipo, en estructura, si te entra financiación, nos han entrado un ENISA ahora, o sea, no puedes no hacer eso, es que si no, pero bueno. Sí. ¿Algún consejo más que darías a alguna startup o alguna pyme o alguna cosa común que veas que tú digas, joder, es que veo que todas las empresas les pasa esto? Creo que en lo que se falla mucho es en ser demasiado optimista y porque uno puede ser optimista, pero también que ese optimismo, bueno, se traslade a la realidad del día a día y al final hay que ser más realista que optimista, ¿no? Siempre hay que ser ambicioso y tratar de buscar lo mejor y ir lo más alto posible, pero hay que ser realista, ver dónde está parado hoy el negocio y como hablábamos antes, qué tenemos que ir cumpliendo para que esto vaya avanzando. O sea, que te fijas en que muchos emprendedores cuando hacen algún tipo de planificación son demasiado optimistas muchas veces. Claro, excesivamente optimistas. Exactamente. Y todo eso recae en un cash flow. Y como te digo, por ejemplo, el próximo año queremos vender 10 millones. Ok, voy a necesitar 1 millón de inversión para invertirlo. Y resulta que empiezas a gastar ese dinero y no vas midiendo ese retorno y cuando te diste cuenta terminas facturando 4 millones y te quemaste un palo, 1 millón en nada que no va a tener ningún tipo de retorno. Y ahí estás jodido. Es cuando estás jodido. O sea, que esa es otra que se ve quizás... Cuando no hay caja, el problema, o algo que noto que es muy común, incluso se ve mucho en LinkedIn y en los posteos de LinkedIn, es la caja y la caja manda. Y es importantísimo tener un control y saber qué hacer con ese dinero, porque también hay muchos negocios que son negocios que recién se están empezando a desarrollar o son negocios muy nuevos y no sabes cómo se va a comportar tu cliente, aunque tú esperas que, no sé, vendes un software que ese cliente se quede al menos 12 meses, pero tal vez en 6 meses resulta que sale un software mejor, más económico, una mejor propuesta y se te va y ¿qué haces con ese dinero que tú ya lo quemaste y lo invertiste en marketing al mes siguiente de haber cobrado la primera suscripción? Claro. Es complicado. Claro. Y bueno, tú eres emprendedor, me decías que has montado tu propia empresa o bueno, estás montándola y estás en proceso de eso. Te voy a preguntar, bueno, de momento igual es un poco prematuro, pero coméntame, ¿cómo van las ventas? O sea, Las ventas van bien, digamos que hoy estoy involucrado y trabajando en 2 proyectos muy interesantes, que uno es Sepia y otro no quiero decir el nombre porque ahí estamos, pero estoy en esa etapa donde soy un emprendedor que le toca hacer todo. Estoy en la parte de la comunicación en redes, porque para mí es muy importante la parte de la comunicación, el desarrollo de la marca personal,
el desarrollo de lo que quiero vender y en la parte operativa del trabajo, ¿no? Que es lo que más tiempo me consume. Porque te metes hasta el meto viene en el barro. Sí. Me remango, me pongo los guantes, a veces sin guantes, y ahí vamos. Y mójate, o sea, ¿qué ideas tienes para hacer que tu negocio sea escalable? Porque una cosa que es evidente por lo que me estás diciendo y como explicas que aportas tu valor es implicándote muchísimo en tus proyectos, pero claro, tu tiempo igual te da, si te quedas hasta las 5 de la mañana y estás dispuesto a perder otro órgano, igual puedes meter otro cliente más, pero si no, ¿cómo vas a hacer? Lo tengo muy claro. Primero, a ver, tengo algo que estoy haciendo es validando un poco el valor agregado que quiero aportar en mis clientes, y día a día con las respuestas que voy obteniendo con ese feedback es que estoy más convencido de que alguien que, por más que tenga un contrato de externalización, puede estar involucrado en el día a día del negocio, y eso aporta muchísimo valor, mucho más que dar un business plan, un entregable y ahí te quedas, o hacer una reunión semanal. Lo que tienes que meterte bien a fondo. Uh-huh. Y bueno, eso es algo que estoy desarrollando. Y segundo, creo que para hacer crecer esto, un poco también lo va marcando la cantidad de clientes que vas sumando, ¿no? Porque en la medida que sumas más proyectos, tienes que sumar personal para ir cubriendo, bueno, los distintos servicios, que ya sea un servicio de taxi laboral, un servicio de contabilidad solo, un servicio de CFO externo, o lo que digo yo, un Finance as a Service, que es algo completo, ¿no? Entonces lo que tengo que empezar a desarrollar es esto, tratar de buscar más proyectos en los cuales trabajar. Yo ya tengo una metodología de trabajo que me funciona muy bien, tengo mucho conocimiento en muchas áreas, aunque no soy un experto, por ejemplo, en la parte de taxi y laboral, pero sí que toco un poco todos los temas, y es ahí un poco donde está la clave, no querer yo hacer todo, sino reconocer mis limitaciones, y el momento en que no sepa hacer algo, buscar gente de fuera. O apoyarte en equipo también, ¿no? O sea, exacto. Quizás hay varias áreas que son más de picar, que igual puedes delegarlas, o bien externalizarlas, o bien delegarlas en equipo propio. Y luego hay otras que son más de lo que decías tú antes, relación con el cliente, y luego también implicarse y entender muy bien la estructura empresarial, que es más estratégico, más consultivo, y que sí que requiere una persona con la experiencia que tienes, que ha tocado tantos sectores, que ha estado en Big Four y tal, pues que se implique. Pero bueno, la base de la escalabilidad, como tienes un negocio que es de servicios, la base de tu escalabilidad también es eso, ¿no? En dividir muy bien los recursos y entender dónde te metes tú, dónde se metería otra persona para otra cosa, y que esa cadena de valor esté muy bien definida, entiendo, ¿no? Sí, y definir muy bien también el pricing del servicio que se está vendiendo, ¿no? Porque al final, también eso es algo que creo que lo vas validando, sobre todo en la parte de consultoría, con el correr del tiempo y construyendo esa relación con el cliente, ¿no? Porque tú puedes pensar, antes de hacer un onboarding, cuando en el momento que tienes que preparar una propuesta, bueno, esta empresa, por lo que factura, por la cantidad de personas que tiene, por la operativa que tiene, este debería ser el fee. Pero claro, luego te das cuenta que tienes mucho más volumen, mucho más operaciones, tienes mucho más problemas, tienes mucho por acomodar. Y entonces es algo que lo tienes que ir ajustando. Pero es más fácil ir ajustando a la medida que vayas aportando valor y que realmente se demuestre para qué sirve el finance. Te voy a hacer una pregunta de mojarte, ¿vale? ¿Eres financiero? ¿Eres estructurado? ¿Eres ordenado? Demasiado. Demasiado además. Te voy a hacer una pregunta que quiero que seas muy concreto y que me des cifras. Dado que estás ahora metiéndote, empezando con el negocio y creciendo y demás, de aquí a 5 años, ¿dónde ves FinTeam? Dame métricas, o sea, número de empleados, facturación. Número de empleados, sí. La verdad es difícil, me gustaría que sean muchos, pero también creo que hay que aprovechar todo este boom de la IA para automatizar. Y creo que la cantidad de empleados va a depender mucho de ese avance tecnológico, pero me gustaría que seamos
miles. Tienes que ser concreto. Tienes que lo más 750, ¿no? 700, no, es una locura. Dime. Pero arriba de 100 seguro. Me encantaría. Sí, en 5 años. Sí, a mí me gustaría tener un negocio, una empresa consolidada, con muy buen equipo, que al final esto va de personas, tener a los mejores profesionales dentro y estar involucrado en proyectos que realmente sean interesantes y que se pueda aportar algo. Nada, ese es un poco el objetivo. Soy muy ambicioso, me gusta mucho ir lo más alto posible. La realidad lo marcará, pero bueno, ese es el objetivo. Bueno, está bastante bien. Si me dices 100 personas, un coste medio de 40 o 50.000 por coste de empresa por empleado, más un 20% de margen, también puedo llegar a entender más o menos a qué me estás diciendo de facturación. Muy interesante. Si tú me dices también en 5 años, ¿en qué mercado quieres estar? En un mercado global. No quiero ya sé lo que te creo que esto solo sea... Ya sé lo que te iba a decir. España, sino poder aplicar esto en... Justo. Yo lo que iba a decir es que yo creo que hay un paradigma, o sea, creo que tu empresa está empezando en un muy buen momento en el mercado, bajo mi punto de vista, porque creo que hay un paradigma que está cambiando ahora y que está cambiando muy rápido. Y yo creo que esto lo he comentado ya en episodios anteriores y demás, y es... Creo que por la evolución que está habiendo ahora mismo de las leyes laborales en Europa y por el nivel de especialización y de ennichación que hay en general por parte de las empresas, también cualquier empresa en cualquier país, creo que tiene mucho sentido que se empiece a poner de moda, y se está poniendo muy de moda, los servicios como los tuyos, o sea, los fractional CFOs, fractional CROs, fractional marketing managers, o sea, tener a un experto en un área que pueda trabajar en tu proyecto y que te aporte todo ese expertise, toda esa experiencia a tu startup, a tu pyme, a tu scale-up, pero que, por un lado, tú como empresa no necesitas 40 horas semanales de ese experto porque tampoco las vas a gastar, o sea, porque tampoco tiene sentido. O sea, para mi empresa yo no necesito el volumen de un CFO 40 horas a la semana. Pero, claro, es un win-win porque tú puedes fraccionarte en varios proyectos, obviamente recibes más y tú puedes aportar tu expertise a muchos proyectos. Además, por la parte del proyecto, o sea, por la parte de founders, cada vez, o sea, si tú puedes no tener que contratar a alguien y que se te haga un trabajo igual o incluso mejor y demás, mejor, porque con los riesgos que hablábamos antes, ¿no? Riesgos de contratación, es que para contratar un CFO tienes que estar a un nivel ya muy alto, pero todo el mundo necesitaría un CFO. Sí. Incluso una startup de 2 empleados podría necesitarlo. Lo que pasa es que igual no necesitas tantas horas. Entonces yo creo que toda esta parte de servicios fraccionados por expertos en estos servicios, creo que es algo que va a ir creciendo y yo me lo creo, o sea, fuera coñas. O sea, yo creo que dentro de 5 años vas a poder lograr tener esa estructura de personas por 2 razones. La primera y de empresa. La primera porque eres una empresa de servicios, entonces si creces en clientes y tienes 5 años para crecer en clientes, vas a crecer en personas, pero también por el aumento de especialización, porque entre yo contratar a un CFO externo y contratar a vosotros, que lo único que hacéis son servicios de CFO externo, gestoría y demás, y que lo hacéis bastante mejor de lo que yo con otro tío pueda llegar a gestionar en mi proyecto, joder, prefiero irme por ahí, prefiero irme a trabajar con vosotros. Entonces yo sí que lo veo. Sí, yo creo que volviendo un poco a lo que decías del paradigma, sí, se está viendo una transición también de cómo se entiende al CFO y una democratización del rol del CFO, que la palabra CFO hasta hace unos años estaba muy relacionada al mundo corporate, empresas que facturan millones y millones y que solamente este tipo de empresas se podían dar el lujo de tener un CFO. Hoy es algo que puede estar al alcance de cualquier proyecto, incluso aunque se esté iniciando, probablemente pienses, bueno, pero recién estoy comenzando, mi empresa lleva un año y medio, mis niveles de facturación no me dan para tener un CFO, pero que sepas que
lo puedes tener, y justamente por algo es fractional CFO, será muchísimas menos horas de la que se tenga que dedicar, pero será el tiempo justo para poder impulsar el negocio. Eso es. Y ese es un poco el servicio o lo principal que vengo a ofrecer con Finteam. Eso es. Tú estás en Barcelona, establecido y demás. ¿Tienes, no sé, o sea, sueles ir a visitar a clientes presencial? ¿Cómo funciona? Sí. ¿Hay mucha presencialidad? ¿No es necesaria? ¿Te metes en el Excel y te quedas todo el día? No, O sea, no. Sí, estoy basado en Barcelona y bueno, uno de los proyectos que estoy trabajando está en Madrid y el otro está en Barcelona. Y considero que es muy importante tener visitas a la oficina con recurrencia. Una vez al mes, una vez cada 2 meses. Creo que es muy importante el contacto humano, que no quede todo ese trabajo o esa relación que se va construyendo detrás de una videollamada, de una pantalla. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú vas y conoces a la persona personalmente, lo saludas, compartes un café, un almuerzo o algo, se comienza a generar un vínculo y es donde bueno, se empieza a gestar un poco la confianza. ¿En qué influye en esta línea de trabajo, y esto también tiene que ver con la parte comercial, ¿no? ¿En qué influye tener mejor relación? A ver, no voy a decir mejor o peor relación, pero ¿en qué influye tener esa relación más cercana con un cliente? Porque, claro, muchas veces cuando mucha gente contrata servicios, los contrata de forma profesional. O sea, mira, tú hazme la Y ya está. tú con tu gestoría normalmente, ¿no? O sea, mira, tú hazme la contabilidad, hazme los impuestos y yo no me tengo por qué llevar contigo, ni me tengo por qué ir a comer contigo, ni hacer nada de esto, ¿no? Sí. Además que no es algo que afecte a mi negocio, no me vas a ayudar a vender más, aunque bueno, en tu caso igual sí, pero ¿por qué es importante esa relación para ambos, para ti y para tus clientes? O sea, ¿en qué se beneficia la empresa de eso? Para mí, por un lado, del lado mío me sirve para entender bien hacia dónde va el negocio, para meterme dentro, para ser parte de la cultura de esa empresa. Y del otro lado, le sirve al usuario tener a alguien de confianza en el cual se pueda apoyar para tomar decisiones, que al final es eso. El rol del CFO externo hoy, que sea externo, se refiere a externalización del servicio, que no lo tengas contratado en nómina, pero tiene que ser alguien que esté ahí, que te pueda apoyar y que te dé información para que puedas tomar decisiones. Esto es algo que le sirve a los dos. Del lado mío me sirve tener tu confianza. ¿Para qué? Para que tú te apoyes en mí, y de mi lado, en caso, cuanto tú más me trasladas tus problemas o lo que necesitas y tal, que yo pueda valorizar una propuesta nueva de un nuevo trabajo, hacer un upsell del servicio o lo que fuere, y de tu lado que sepas que tienes alguien con quien contar. No. Y que no va a quedar en eso de, ok, necesito un plan de negocios, me das un entregable y ya está. No, que haya un seguimiento y que tengas ese apoyo. Uh-huh. Bueno, es tener a alguien implicado, es como que tienes lo mejor de los dos mundos. O sea, si contrataras a alguien, tienes a esa persona implicada, pero bueno, por lo que me estás diciendo, tú también te implicas. A nivel de costes es bastante más ventajoso, porque claro, puede parecer, no, claro, pero me estás diciendo que son, no sé, 1.500, 2.000, 3.000 euros al mes, no sé lo que cuesta, pero dices, joder, pero contratar un CCO igual te cuesta 2, 3 o 4 veces más que eso. Y de nuevo, tampoco, depende del nivel que tengas de empresa, tampoco lo vas a utilizar todo el CCO, pero al final es eso, o sea, como que consigues por el mejor precio, el mejor expertise y no te sobran horas, o sea, utilizas las horas que necesitas y ya está. A mí me parece muy buen modelo de negocio. El problema en España es que, a ver si me llevo un poco de hate con esto, pero somos un poco catetos en general, y quiero decir, ¿cómo trasladas la importancia de este tipo de servicios y digo somos porque yo también lo soy, a una persona, a un empresario, a una pyme, ¿no? Yo antes he dicho, vale, el CFO externo es esa persona que te permite pintar ese camino para saber salir de ese bucle, para tomar decisiones, como has dicho tú ahora, pero ¿cómo consigues convencer o hacerle entender a una persona que igual no tiene los mismos conocimientos de cómo de importante son las finanzas para una empresa, que entienda que son importantes tener estas planificaciones y tener todo esto? O sea, ¿cómo consigues tú trasladar eso? Acá en España se logra demostrando cómo ganar más dinero,
o cómo hacer que pierdan menos dinero. Cuando al ganar más dinero o hacer que pierdan menos dinero. Que pierdan menos dinero. O sea, somos muy susceptibles a todo lo que tenga que ver con pasta, te miramos. Creo que el español valoriza mucho el impacto a nivel económico. Entonces, creo que ahí está un poco también el objetivo, que al final el que emprende lo que sea, una vez que ya tiene un negocio, lo que busca es ganar dinero. Y que tú le puedas demostrar dónde está perdiendo dinero. ¿Para qué? Para que pueda tomar una acción y revertirlo. Eso aporta muchísimo valor. Y si no, bueno, ¿qué oportunidades puede tomar para...? ¿Tú eres capaz de hacer eso antes de que te contraten tu servicio? O sea, ¿tú eres capaz de decirle, oye, mira, antes de que me contrates el servicio, pero de forma preliminar estás perdiendo dinero aquí, aquí, aquí y aquí? Si me dieras un PIG, sí. O un business plan, sí, lo puedo hacer. Y claro, no solo dónde estás perdiendo dinero, sino qué tienes que hacer para dejar de perderlo, porque me imagino que hay cosas que no son tan evidentes. O sea, que claro, sí, quitas esto, vale, pierdo menos dinero, pero también se me cae esto y esto. Total. Pero además de eso, bueno, tienes que apoyarte en algo que se llama benchmark, en hacer benchmarking, que significa que tú puedas comparar tu negocio con métricas de negocios similares que obviamente están... ¿Qué métricas de negocios similares y dónde consigues esas métricas? Un margen bruto. Tú sabes que, voy a tirar un ejemplo que no sé si es verdad, tú sabes que tienes una agencia de viajes, sabes que tu margen bruto tiene que ser al menos entre un 30% y un 40%. Que si estás por debajo... Esos son datos que están en el registro mercantil. Exactamente, puedes tirar cuentas. Justamente los benchmarks se hacen con información contable o información también de gestión, que ahora dando vuelta no sé bien. Pero lo que tú puedes hacer es medir tu negocio en base a otros indicadores que son propios del negocio. Por eso es un benchmark, es una comparación, donde por ejemplo tú sabes que si tienes un margen bruto de un 15% y el benchmark está en que el margen bruto para tu negocio en España tienes un 30 y un 40, bueno, hay algo que está mal, o los costos están muy elevados, o el precio está muy bajo, hay algo en lo que está fallando. Y luego lo mismo, si eres una empresa o un negocio multicanal, por ejemplo, tienes un e-commerce o vendes también servicios y tal, tienes que poder valorizar el margen que tiene cada uno de los canales para ver cuánto te contribuye a cumplir a cubrir los costos de Nosotros estamos con eso también ahora mismo. Ahora mismo estamos analizando, que puede ser una tontería, pero en Sales 2 en concreto, en Sales Clinic lo tenemos bastante claro porque es un producto y bueno, al final es más ABC y tal, pero en Sales 2, claro, es una empresa que da servicios, consultoría, muy similar a tu modelo de negocio, o sea, es muy jodido calcular cuál es el margen que tienes en cada servicio, porque... O sea, más o menos lo intuyes, pero no es tan tangible esto. Sí, porque al final se mete en una parte del servicio, se mete ese. En este servicio hay estas 4 herramientas, pero en este hay estas 4 más estas 3. Pero claro, es que el servicio cambia porque nos hemos dado cuenta. O sea, es complejo. Sí. No primero, no todos los negocios son iguales. Y segundo, creo que está muy bien que tengas la mentalidad de poder medirlo, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Eso. El tema es cómo lo haces. Yo creo que tal vez puedes tirar una medida o puedes ir viéndolo, lo puedes ir intuyendo y luego a partir de eso bueno, esto no me queda claro, lo voy acomodando. ¿Y cómo lo acomodo? Tratas de modificar un poco los procesos, la metodología de trabajo, ¿para qué? Para que puedas medirlo mejor. Claro. Pero también entiendo que es una evolución del negocio y porque cada negocio es completamente distinto, ¿no? Por ejemplo, en e-commerce tienes KPI que son muy concretos, lo mismo para un SaaS, lo mismo para lo que fuera, para cualquier cosa. Pero claro, es que lo tienes que poder medir. Seguramente al inicio de tu negocio, no sé, por ejemplo, quieres calcular el payback, no sé, y tu negocio tiene una particularidad que lo hace distinto a otros y probablemente lo tengas que calcular con algo distinto. No sé. Imagínate que yo mañana te digo, bueno, ahora mismo te digo, te contrato, quiero empezar a trabajar contigo mañana. ¿Cuánto tiempo tardamos en estar ya rodando? Sí, que el día. Yo trato de hacerlo lo más rápido posible. Para mí es muy importante la fase de onboarding. En la fase de onboarding lo que hago es entender qué es lo que hay o qué es lo que no hay y en base a eso empezar a construir y ya empezar a definir procesos. Pero me imagino que de negocio a negocio cambiará mucho, ¿no? Porque sí, depende ¿por qué? Porque puede pasar que haya negocios que por tamaño, por actividad, por si tienen personal contratado, porque puede ser que tengas una persona que haga contabilidad, dependiendo también qué tipo de trabajo te haga la gestoría, porque la gestoría por ahí
te hace trabajos, pero no hace contabilidad, no lo sé. Entonces va a depender mucho, pero creo que es el de la fase más importante, ver qué es lo que hay, qué es lo que falta y en base a eso construir, sobre todo procesos. ¿Y qué pasa si trabajas con una startup que no tiene es una startup súper innovadora? Lo que están haciendo, no puedes hacer ningún tipo de benchmarking porque no hay nadie que esté haciendo algo parecido, que no sé, te copias un poco un modelo de negocio, aunque no sea lo mismo. O sea, ¿en qué te basas cuando no tienes nada en lo que basarte? En realidad, yo creo que, primero, a ver, siempre... Es una startup, o sea, que está empezando, no tiene 7 años de recorrido. Cualquier negocio creo que va a encajar dentro de un modelo de negocio. Entonces puedes tomar, supongamos que es un e-commerce, pero que vende, no sé, algo particular. Entonces tomas como esa base de modelo de negocio una base de e-commerce. Hablando del LTV, del Lifetime Value, ¿cómo mides el Lifetime Value de un producto sacado por una startup cuando la startup tiene 1 año? O sea, esa métrica no tiene ningún tipo de sentido, entiendo. O sea, quiero decir, imagínate que yo lancé a mercado 6 meses. Al final, el LTV que tengo es continuo, o sea, está en continuo crecimiento, ¿no? Sí. O sea, no es... No, es muy difícil, pero nada, te va marcando cuánto tiempo va a estar aportando ese cliente, pero que al final puede ser no real, ¿no? Porque tú capaz lanzas un producto y a los 6 meses viene una empresa mejor, con mejores prestaciones, mejor producto, mejor y tal. Por eso, o sea, a corto plazo hay ciertas métricas que no tienen sentido, incluso para las empresas de esas que tienen o sea, yo he estado en ronda, ¿vale? Y a mí había inversores que me hacían una serie de preguntas y yo sé que en muchos casos, pues por cómo son las cosas aquí en España, y no me voy a meter a hablar en esto, te hacían preguntas a veces de métricas que tú decías, a ver, si quieres te la doy, pero no tiene ningún sentido que te la dé, no representa nada. Mi empresa, o sea, llevo vendiendo menos de 8 meses, ¿no? O sea, ¿para qué me preguntas el lifetime value? ¿Para qué me preguntas el CAC? O sea, ¿de qué sirve saber el CAC de una empresa que lleva vendiendo 4 meses? O sea, para bien y para mal, ¿eh? O sea, quiero decir que, o sea, es como, tío, si todavía ni has demostrado que tienes Product Market Fit, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Es que son métricas que hay que medirlas, o por lo menos hay que tenerlas controladas, pero que creo que son irrelevantes. Porque también en esa fase en la que estás, que llevas esos meses, la ronda de inversión debería de ser algo más cuestión de confianza, de confiar en los founders, en el proyecto, etc. Que es algo que, por cierto, se le llena mucho la boca a muchos inversores, pero que luego es mentira. Pero que sí, porque esto a mí me encanta también. Pero lo que estamos en el mundillo, sobre todo desde el lado de la startup, lo sabemos. Y es eso. Y para mí, incluso cuando me preguntaban esas métricas, denotaba que yo decía, tío, pues sí. O sea, si después de haberme conocido, de haberte dicho que llevo este tiempo, que llevo haciendo esto y esto, me preguntas esas métricas, o bien no sabes por qué me las estás preguntando, o me las preguntas por estándar, o sea, porque se las preguntas a todo el mundo y ya está, pero luego... También, a ver, esa pregunta no solamente interesa desde el lado del dato, sino también que sepas que eso lo tienes que medir y lo tienes que tener, y yo creo que una empresa que, aunque recién comienza o bueno, está en fase mucho más avanzada de crecimiento, preguntar y que tenga esas métricas marca un poco de profesionalización. Vale. Sabe que te estás metiendo en el tema, sabe por dónde tienes que ir, sabes qué tienes que tener en cuenta, porque al final una métrica no sirve solamente, o sea, no te sirve solamente el número, sino es... Pero por si te estoy entendiendo bien, o sea, me dices que algunos inversores igual hacen esa pregunta para ver si tú sabes lo que es la métrica y la tienes controlada, para verificar qué nivel de conocimiento tienes sobre tu propio proyecto, o sea, para evaluarte de alguna forma. Entiendo, a ver, que sí, si eres un inversor un emprendedor que recién está comenzando, que vengas y me preguntes el CAC, probablemente yo sé que no lo vas a tener, porque qué emprendedor recién que lleva 3-4 meses va a tener calculado su CAC cuando lo único que le importa es hacer el mejor producto y salir a venderlo. Me parece que puede venir por ese lado. Obviamente que el dato seguramente también interesa, pero que puede ser irrelevante, ¿no? Uh-huh. Entiendo. Sí.
¿Has participado en alguna ronda de inversión de alguna forma o en financiación de algún tipo? Bueno, financiación creo que me habías dicho que sí que habías ayudado a empresas a conseguir financiación. En ronda, sí, en ronda, bueno, participé, pero bueno, estuve un poco más como soporte en una ronda. Bueno, estuviste en We Road, ¿no? En We Road, pero ahí, bueno, ahí lamentablemente no tuve oportunidad de participar en la ronda porque fue algo que se armó con la CFO directamente. Me hubiese encantado porque fue una ronda de una serie B, creo que fueron 18 millones de euros. Sí participé del lado de proveer información. Que bueno, que al final todo se construye con modelos, con información y tal. Me hubiese encantado ser parte, estar en la negociación, sí que fue mucho tiempo de idas y de vueltas y de ir modificando cosas en el modelo de negocio y tal, pero bueno, no tuve A esa escala las rondas deben de ser, a esos niveles no sé mucho, la verdad. A esos niveles las rondas deben de ser puramente métricas y numéricas. Ahí sí, total. Ahí sí que la ronda es, o sea, depende más de tener muchos tíos como tú que saben. Sí. Ahí ya estás obviamente hablando de un nivel de desarrollo. Para recibir ese dinero tienes que tener un nivel de desarrollo no solamente de productos, sino también de estructura y de profesionalización de todas las áreas. O sea, necesitas el área financiera, necesitas el área y necesitas tener todo súper medido y controlado. Porque al final yo te pongo el dinero en base a tus mediciones, en base a tus métricas, porque sé que con esas métricas en 5 o 6 años voy a poder tener un exit y voy a recuperar el dinero y X%. Que eso es lo que busca un inversor, eso no es dinero. Claro, pero en pre-seed seed es como más, o sea, obviamente el riesgo es mayor alto porque hay menos datos, pero también ganas más. O sea, a mayor riesgo, mayor ganancia. Eso es. Sí. Muy interesante, tío. Oye, pues no sé si nos queda algo en el tintero, no te quedes sin decirme nada, sobre todo si es algún chisme o alguna cosita con salseo. No, creo que no me queda nada. No. Capaz en 5 años de 100 que te había dicho, 100 empleados, 100 empleados, no, sí. 100 personas en el equipo más que empleados. 100 personas en el equipo, 200. 6 millones de facturación. Lo cambio 200 personas. ¿200 personas? Sí. Hostia, ya has hecho la multiplicación en la cabeza, mierda, joder. Por todo, siempre. Pues ya, antes de cerrar, te voy a hacer la pregunta, que hay veces que la hago y hay veces que no, pero te la quiero hacer. Quiero que me digas 3 fuck-ups que has tenido, o bien como profesional o como emprendedor, 3 cagadas que hayas cometido y simplemente por comentarlas. 3 cagadas. Una fue muy buena. Una fue en... Muy buena cagada, ¿eh? No voy a decir el lugar, pero sí puedo decir lo que pasó. Estaba participando como consultor en un proceso de migración de ERP internacional de una empresa gigantesca a nivel mundial. Y el sector de aviación, ¿no? No. Es el sector no digas. Relacionado con la cerveza. Hostia, pero no, sí es cerveza. Quilmes. No. Y resulta, algo a nivel mundial. Fue un proyecto que se realizó con Australia, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Brasil, algo monstruoso. Y estuve a cargo de hacer la migración de saldos iniciales de proveedores de la subsidiaria argentina. Cuestión de que recuerdo esa semana estaba enfermo, o si no recuerdo mal, creo que fue justo una semana, tenía COVID, pues fue más o menos en esa época, y hice la migración masiva de saldos y migré todos los saldos al revés. Y eso fue una cagada grande. ¿Se soluciona fácil? Sí, se revierte y ya está, pero queda toda la contabilidad sucia porque te quedan todos los saldos de un lado, todos los saldos revertidos y tienes que volver a cargar todos los saldos. Bueno, esa es una fuck up. Esa fue hermosa, ¿no? Me he dado cuenta rápido, pero claro, es que... No te afectó en nada a nivel profesional ni nada. No. Además creo que estaba con fiebre. Tenía mi justificación de día malo. Después, otra cagada así. No tiene por qué ser a nivel técnico, o sea, puede ser... Sí, no, yo experiencia. Cuando me mando cagadas... O ahora con Finteam, por ejemplo. Cuando me mando cagadas son buenas cagadas. Eso es una desventaja. Y ahora con Finteam, déjame pensar, pero todavía no. Espero... de momento todo perfecto. Toco madera, vengo muy bien. Trato de ser muy consciente de lo que estoy haciendo.
y de no ir en un ritmo muy frenético de no, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. No, trato de tomarme mi tiempo, evaluarlo bien, desarrollarlo bien, pero sí, de momento no. Y luego, en consultoría, creo que no tengo otra así. Tiene que haber más. Si esto fuera una entrevista de trabajo, me tendrías que decir, tío, dime en qué has fallado, tío. La típica pregunta que te hacen. La verdad es que, mira, Tienes que decir aunque te lo inventes. No, es broma, sí. Estoy Si no se te ocurre pensando en las evaluaciones de desempeño y tampoco tengo nada así cada que me hayan marcado. O sea, pero total genius. Pero que seguramente tengo muchas, pero grandes. El que recuerde fue esa, porque claro, quedé expuesto a nivel internacional con un montón de gente de cargos muy altos de esta empresa que es gigante. Y además eso supuso un retraso en toda la información, porque claro, esto se hacía con gente de India también, y en India se trabaja en otro horario. Llevo días a solucionarlo, explicarlo todo. Pero, bueno, por suerte no. Bueno, pues Ramiro, ha sido un placer, tío, tenerte aquí. Encantado de que hayas podido venir a Valencia y estar aquí. Encantado de tenerte. Te vemos en la próxima, ¿vale, tío? Muchísimas gracias. Vamos ahí. Un gusto.